Muchas gracias, Ricardo. Quiero agradecer también al profesor Antonio Bueno y a los organizadores de este coloquio, a la Universidad de Bolonia, Universidad de Valladolid y a todos ustedes que sé que están cansados, así que intentaré no ser muy pesado. Traigo este tema, lo elijo a modo de revisión de un periodo que está bastante estudiado, y aquí volvemos a lo que decía el profesor Vega, eso de la revisitación, pero que en el ámbito humanístico siempre se puede ver desde otro enfoque, y en este caso pues desde otras ópticas de interés historiográfico actual. Me he propuesto analizar el panorama sociocultural que se crea en Chiapas durante el siglo XVI y cómo cristaliza en el siglo XVII. Es decir, que utilizamos un ejemplo posterior para entender lo anterior. También quiero insistir en que se crea una relación de carácter bidireccional, enfatizando la cultura visual de los frailes salidos del convento de San Esteban en 1544. Aquí traigo una foto de la fachada. Y este fenómeno de ida y vuelta se trata de ese proceso de evangelización en el que los dominicos aprenden lenguas nativas y los indígenas aprenden castellano. Entonces es de carácter, como vemos, bidireccional. En ambos sentidos la aculturación es activa. Sí. En cuanto a la metodología, pues partimos básicamente de estos estudios de finales del siglo XX, principios del XXI, sobre todo con obras como Visto y no visto, de Peter Burke, aunque hay muchos otros que por las mismas épocas están insistiendo en el uso de la imagen como documento histórico, porque a menudo se relegaba a un tema anecdótico o para ejemplificar un documento de carácter escrito, etc. También son fundamentales las teorías sobre arte, por ejemplo de Jacques Le Goff, Jérôme Basset, en este caso específico también de Fernando Marías, y desde un enfoque antropológico es muy interesante la figura de Hans Belting, que también viene aquí a colación. No podemos dejar de dar las fuentes como de, claro, Antonio de Remesal, Tomás de la Torre, Francisco Jiménez, aparte del aparato, digámoslo así, científico, de las fuentes secundarias, con artículos especializados sobre la evangelización de Nueva España, el resto de América, el caso específico de Chiapas y arquitectura, que en este caso es lo que nos hemos centrado, de dominicos. Sobre todo con tesis doctorales y partiendo también de las actas del primer y segundo Congreso de los Dominicos y el Nuevo Mundo de los años 88 y 89. He elegido estos tres conventos de dominicos en la zona de Chiapas porque cada uno responde a unas características distintas, todos de la orden de predicadores, según su ubicación, y en este aspecto también se debe hacer hincapié en las audiencias, que no se ha tenido en cuenta y es lo que da la pista para entender por qué se elige una forma sobre otra. También, y a continuación, tenemos que entender la tradición cultural, la cultura visual de los frailes que ejecutaban estas obras, y en este caso la expedición de 1544 incluía a gran parte de frailes del convento de San Esteban. En este periodo que salen también debemos remitirnos al estado de las obras de la iglesia. Aunque las obras de la nueva iglesia habían iniciado en 1524, para el año 1544 estaba trabajando Fray Martín de Santiago, que era un hermano lego del convento y que había sustituido a Juan de Álava, que era como el arquitecto famoso y que había hecho la traza de la iglesia, pero que por cuestiones económicas es sustituido por este lego, que claro no cobraba salario y
y había aprendido muy bien la labor, ¿no?, de su maestro. Para esta época estaban terminados los tramos de la nave. Aquí podemos ver como en 1570, en este dibujo de Anton van den Wingerode, como todavía no se ha cerrado el crucero, pero sí que estaba hecha esta parte en el interior. Y es curioso porque en el siglo XVI en España, como lo dice Fernando Marías, se vive una etapa de bilingüismo estilístico, y es esa indefinición entre lo tardogótico y las primeras formas renacientes, y que se va a repetir evidentemente en las obras de ultramar. Precisamente, y aquí desde un enfoque antropológico que propone Hans Belting, el cuerpo como lugar de las imágenes. Es decir, como el cuerpo como medio que rompe esas fronteras y a su vez es proyección de una serie de contenidos visuales que también incluyen obviamente contenidos abstractos. Pues eso, que los frailes se formaron básicamente en medio de este proceso de obras en este momento de bilingüismo estilístico. Pasando a otro de los apartados fundamentales de este recorrido que propongo, traigo esta tabla de Pedro de Berruguete, que es una tabla sobre el milagro de la nube de San Pedro de Verona, que pertenecía al retablo de San Pedro del convento de Santo Tomás de Ávila. Y es para recrear esas escenografías al aire libre, que incluían pues un aparato, digámoslo, teatral, o que acogía a las propias figuras que predicaban, que en este caso, aunque se representa un milagro, de cualquier manera vemos el contexto, cómo se llevaban a cabo este tipo de actividades en las puertas de los conventos. Y en el caso americano es muy importante porque va a focalizar, va a cambiar el panorama visual que tenían los indígenas, que si entendemos sus tradiciones que eran al aire libre, pues podemos ver cómo se llevan a cabo en el exterior, pero enmarcados siempre por estas arquitecturas. Es bastante relevante la iconografía de la arquitectura, que muchas veces no se tiene en cuenta, pero es fundamental. Lo ha denominado la historiadora del arte Sonia Caballero como, bueno, no ella, pero lo ha analizado como sermones sin palabras. Y aquí viene también ese carácter performativo de la evangelización, en el que se mezcla, si me permiten el término, ¿no?, performativo, la pintura, la música. No solo rompe esas barreras, digamos, del idioma oral en un principio, sino que abarata costes. Salía mucho más barato un dibujo improvisado que no perseguía ningún interés artístico como lo veríamos hoy en día, sino precisamente el pedagógico y el comunicativo. Bien. Este aprendizaje bilateral, digámoslo así, de lenguajes visuales, desemboca también en un primer bilingüismo de la sociedad que se había establecido en Chiapas. Además se complementaba pues obviamente con las muestras impresas, que eran las que empleaban los misioneros con sus doctrinas traducidas a otras lenguas, y que en el caso de Chiapas va a tener un gran desarrollo. En este caso la imagen fijaría esas doctrinas. Bien, y ahora ya pasamos a la parte principal del trabajo, que son estos 3 conventos en un mapa actual, pero que pues, es al sur de México. Y escojo los conventos de Tecpatán, San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo, porque cada uno presenta características que podemos entender estudiándolo en su contexto. Vamos a ver cómo las formas van a presentar una transposición de modelos, en donde se verá el tardogótico, las primeras formas renacientes y sobre todo también el mudéjar. En este caso resulta clarividente la tesis doctoral de Freddy Obando Grajales, leída en el año 2008 en la Universidad Politécnica de Cataluña, que es un arquitecto que estudia en específico los frailes que salieron de San Esteban y que trabajaron en la zona de Chiapas.
entre los que traigo algunos nombres que él recopila basado en las fuentes antes citadas, que son los padres Jerónimo de San Vicente, Pedro de la Cruz y Antonio de Pamplona, entre otros. Evidentemente repetían lo que conocían, no por el interés artístico, sino porque formaba parte de su horizonte cotidiano. Su forma de trabajo en la que establecían los pueblos de indios y la encomienda que estaba en esta zona, también va a generar un flujo de devociones y de imágenes, que también es importante porque era la forma en la que se comunicaban en principio los indios con la divinidad que se les estaba imponiendo. Era esa forma tangible de acercar algo que es abstracto, ponérselos al frente. Y pasa lo mismo no solo en el ámbito religioso, sino en el político. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a empezar con el convento de Chapa de los Indios, en la actualidad Chapa de Corzo. Aquí traigo fotos antes de la restauración. Y sorprende en primer lugar la monumentalidad. Pero ya no sorprende tanto si tenemos en cuenta que precisamente era un pueblo de indios bastante importante. La reducción que se había hecho en esta zona en la segunda mitad del siglo XVI se enmarca con este convento monumental, planta basilical de 3 naves, pero que realmente va a ser la imposición de un centro espiritual desde el exterior, puesto que el interior en estos momentos es básicamente no para los indígenas. La estructura del techo también de madera, vamos a ver cómo es recurrente en esta zona y que se empleaba en la zona de Castilla. Normalmente se ha dicho que viene de la influencia andaluza, pero si tenemos en cuenta la procedencia de los frailes, habría que fijar más la influencia en la zona castellana. Esta obra se le ha atribuido a Fray Pedro de Barrientos, que era de la Peña de Francia, ejecutada entre 1555 y 1576. La fuerte presencia de la orden de predicadores y la expansión en Chiapas se reflejan también aquí, debido a la constante ampliación de este convento. Y traigo otra obra bueno, aquí es como está ahora mismo el convento, que no tiene nada que ver, la pintura actual. Traigo esta fuente de Rodrigo de León debido a su carácter acusado mudéjar, y es que, volviendo al tema de la predominancia que se le ha dado a Andalucía, en este caso en Salamanca también hay una presencia mudéjar en la arquitectura bastante fuerte. Por ejemplo, el mismo estudio de la Universidad de Salamanca, según los estudios de Lucía Lahoz, persiguen una poética mudéjar, sobre todo, por ejemplo, en la concepción de la bóveda de la antigua biblioteca, que directamente la hacen musulmanes, evocando la bóveda celeste según su concepción. En segundo lugar está el convento de Ciudad Real, Chapa de los Españoles, actual San Cristóbal de las Casas, y es muy importante porque lo que vemos aquí es del siglo XVII. Durante la segunda mitad del siglo XVI las obras se retrasaron, no fue un convento en el que se invirtiera mucho dinero, y también se explica si tenemos en cuenta que no tenía una función predominantemente evangelizadora. Era un centro más de españoles, pero que en el siglo siguiente cristaliza, digamos, ese ambiente cultural que se había construido durante la segunda mitad del XVI. Aquí en la fachada vemos cómo ya es un lenguaje completamente diferente. Se puede ser denominado como mestizo, es un barroco inicial, yo creo que es evidente. Y que habla de esa reconstrucción cultural en Chiapas nacida del encuentro de estos dos mundos. El convento de Santo Domingo de Tecpatán, que es el último ejemplo que traigo, es muy importante, es el que tiene ese carácter más medieval, incluso se podía percibir un perfil almenado a modo de fortificación, que era típico en la Edad Media, y que ha estudiado la doctora Ana María Parrilla. Leyó su tesis doctoral sobre este convento en el 2012, en el que ella reconstruye las fases constructivas. En este caso está prácticamente en ruina,
pero también las estructuras eran de madera con artesonados mudéjares, y que si tenemos en cuenta, por ejemplo, la parte privada del convento de San Esteban, es algo también recurrente. Según Martínez Frías, es una estructura simple, pero que dignifican los frailes al emplearla en sus dependencias funcionales. El carácter aquí defensivo incluso llega a tener una torre, que no estaban permitidas, pero se hace, y se emplaza sobre un punto, un enclave estratégico que desde época prehispánica. Tampoco es ninguna novedad el hecho de superponer el poder actual al que había antes. Esto se ubicaba en una zona comercial bastante frecuentada, y la ruptura que crea en el paisaje y la incorporación pues no va a pasar en absoluto desapercibida. Para terminar, todo lo que pueden leer luego en el artículo completo, pues he querido hacer este breve recorrido visual de la reconstrucción cultural nacida después del encuentro de estas dos culturas o tradiciones. Se ha evidenciado la circulación de obras, artífices, modelos, plantillas, y no solo hacer énfasis en los lenguajes orales, sino en los lenguajes visuales, que son tan importantes. Funcionaría a modo de esbozo del contexto para entender este caso con el conjunto de Chiapas, que en este caso con 3 ejemplos que hemos visto. La vinculación con el convento de San Esteban, evidentemente que no estoy afirmando una única dependencia. Por supuesto que estos frailes conocían mucho más del entorno de sus ciudades, del viaje que habían realizado, de otras órdenes, etcétera. La pervivencia del caso mudéjar se centraría especialmente en el caso de Castilla, en el que se usaba esta técnica no solo por gusto y porque era por su pragmatismo, sino porque era algo recurrente en la cultura de estos frailes. Podríamos decir que se codifica cada forma en un lenguaje visual activo en relación a su público. Y finalmente, y es elocuente la fachada del convento de Santo Domingo de San Cristóbal de las Casas, porque habla de esa consolidación, de la cristalización de un lenguaje visual en donde la traducción cultural ejecutada durante décadas por los dominicos termina por asentar un nuevo idioma figurativo procedente del encuentro de estas tradiciones. Eso sería más o menos todo. Muchas gracias.